Buenas tardes y gracias de nuevo por vuestra asistencia. Presentar a Manolo, yo lo voy a hacer una presentación desde el punto de vista emocional, aunque, pues bueno, viniendo por acá de camino al convento, son ya 29 años desde que nos conocimos, ¿no? En esta tarea. Y de Manolo Corrales Aguilar, lo único que podemos decir aquí, yo quiero manifestarle mi agradecimiento extensivo, yo creo, por parte de todo el mundo, porque siempre ha tenido una actitud proactiva con nuestro municipio, y todo hemos aprendido, porque nos conocimos cuando la arqueología urbana era incipiente, ¿no? Estamos casi de recién estreno en la autonomía y había poca experiencia de eso de conjugar la dinámica urbanística con el patrimonio que atesora mucho núcleo urbano. Entonces eran momentos muy difíciles, entre otras cosas pues no sabíamos, no teníamos esa experiencia. Entonces personas como Manolo hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y sobre todo por eso, él no era en su tarea, y ya empiezo a decir cosas de su currículum, que ha sido muchísimos años arqueólogo provincial, pues no era una persona de ir con fusta a los ayuntamientos, sino de ir con el diálogo y con la capacidad de enseñar a los que estábamos compañeros, diciendo, oye, en Ronda, esto que está saliendo aquí, en alguna zona de Ronda, esto qué susto, ¿no? Y el propietario, y el ayuntamiento, y el alcalde de turno, esto, en momentos muy complicados. Entonces yo quiero agradecer públicamente esa actitud colaborativa que ha tenido con nuestro ayuntamiento siempre, con nosotros como técnicos, y esa capacidad de enseñanza que tiene y de proactividad. Y hacer de la arqueología no un problema, sino una virtud y un elemento que es un valor añadido para una ciudad multicultural en su horizonte estratigráfico, como puede ser Ronda. Eso, su etapa, su labor son más de 30 años, ¿ya? En la Delegación Territorial de Cultura, en el 85, ha sido arqueólogo provincial mucho tiempo y actualmente pues sigue desarrollando tareas vinculadas administrativas y técnicas en la Delegación Territorial. También tengo que decir, aunque se ponga colorado, porque la realidad es el que mejor conoce la arqueología malagueña, porque al ser arqueólogo provincial tengo que visitar absolutamente todo y entrar en los procedimientos, en las discusiones técnicas y el por qué se autoriza esto y por qué se deja de autorizar. Entonces, un perfecto conocedor de la arqueología en la provincia de Málaga. Y otro de sus grandes activos, que pasará a la historia por ello, es que ha sido el alma mater de la recuperación y puesta en valor del teatro romano de Málaga. Son muchas más cosas, pues una persona que sabe mucho de difusión del patrimonio, pero si tuviéramos que sintetizar en dos aspectos claves su figura, y aquí lo queremos muchísimo, lo seguimos queriendo, como arqueólogo provincial, y después que ha sido el que le ha dado la vuelta al teatro de Málaga, es decir, ese un elemento que estaba en el olvido, abandonado, a un elemento hoy ya de referencia desde el punto de vista del patrimonio de Málaga. De modo que gracias por venir, y gracias por todos estos años que llevamos y que seguiremos trabajando hasta que nos jubilemos. Cuando llegue la jubilación hablaremos de otra cosa. Bueno, pues ya te dejo. Es un placer. Pues en primer lugar agradecer vuestra presencia aquí, por vuestro interés en estos temas que en este tiempo ya tan caluroso pues suele ser más árido que en otros momentos. Pero sobre todo quiero agradecer igualmente a Bartolomé Nieto y a mi agradecimiento personal y humano y mi cariño, porque en esa labor durante todos estos años siempre he tenido clave que si se puede progresar y si se puede andar es porque puedes contar con personas que trabajan contigo codo a codo. Pretender hacer las cosas desde una delegación provincial o una consejería o desde cualquier institución sin colaboradores, como puede ser en este caso mis compañeros o concejales o alcaldes que comprendan y que apoyen estas labores, pues es absolutamente imposible. Así que yo lo que he intentado siempre es abogar puentes, establecer posibilidades para desarrollar los temas desde una perspectiva que es desde la puesta en valor
del patrimonio histórico. Quiero dar las gracias también, por lo tanto, no solamente a ellos, sino a lo que representan en cuanto a la gerencia de turismo, en cuanto al Museo de Ronda y en cuanto al Ayuntamiento de Ronda, por haberme invitado y poder participar, además, saliendo un poco de lo que era la monografía de toda esta serie de conferencias que se han pluralizado en el tema de AFNIBO, porque su importancia lo merece. Como sabéis, se ha puesto en marcha un programa muy importante del plan director y, por lo tanto, es un tema súper bien elegido para desarrollar y profundizar precisamente en este tema. Venir a hablar del Teatro Romano de Málaga en medio de este panorama monográfico en relación a Finipo es porque mi experiencia desde el punto de vista de lo que es la puesta en valor del patrimonio histórico es un elemento clave para hacer la ciudad. Y lo que voy a intentar, y si me paso de tiempo hay un poco porque me puedo perder en la charla, si algo me he dado cuenta es que precisamente las ciudades no son el resultado de arbitrariedades, sino son el resultado de gobiernos, son el resultado de que esos gobiernos tienen ideas y de que esas ideas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que voy a intentar explicarles es precisamente cómo desde la idea, a través de las personas que ejercen los gobiernos, se hacen las ciudades. Y cómo esas ciudades al final es el reflejo de las ideas que se llevan a cabo a través de esos gobiernos municipales o de esos gobiernos regionales o de esos gobiernos estatales. Y cómo las distintas ideologías pueden afectar a esa forma de pensar y, por lo tanto, a esa forma de ejecutar y a esa forma de hacer ciudad. Y yo creo que la experiencia del teatro romano me interesa explicarla por dos motivos. Uno, por lo que significa los trabajos de investigación y conservación per se en el yacimiento arqueológico, que cualquier equipo técnico tiene la obligación de hacerlo lo mejor posible, con las mejores teorías, con los mejores medios, pero sobre todo lo importante y lo que yo valoro de la experiencia del teatro romano es que de alguna manera hemos logrado sacar la cabeza de los temas de los proyectos científicos y ver cómo desde esos proyectos técnicos también podíamos integrarnos en la manera de cómo se hace la ciudad y cómo la historia, que es un poco la idea del título, y cómo la historia ejercida desde el punto de vista de la puesta en valor del patrimonio histórico es capaz de generar riqueza, es capaz de modificar las ciudades y es capaz de apoyar la economía, el turismo y por lo tanto el bienestar de las ciudades desde el punto de vista del patrimonio histórico. Y esto no siempre ha sido así, como vamos a ver ahora resumidamente. El conjunto histórico de Málaga por los años 80, al igual que la mayoría de los conjuntos históricos de España, sufría muchísimos problemas de inseguridad ciudadana, de solares, de ruinas, y nadie apostaba por esos conjuntos históricos, de tal manera que lo que había era una pérdida de población impresionante y eran centros abandonados y con falta de higiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, dos proyectos patrimoniales pensados en Málaga durante los últimos años se han convertido en motores del proyecto de la ciudad contemporánea histórica de Málaga. El primer acontecimiento patrimonial tiene que ver con la idea de recuperar el teatro romano y ponerlo en valor. Y el segundo acontecimiento patrimonial que ha supuesto este impulso a la ciudad moderna y contemporánea de Málaga tiene que ver con la idea de la vuelta de Pablo Ruiz Picasso y su legado a la ciudad de Málaga, y sobre todo por la creación de un contenedor justo enfrente del teatro romano que ha sido el Museo Picasso Málaga, transformando el Museo de Bellas Artes. Precisamente este Museo Picasso de Málaga, al igual que el recinto arqueológico del Teatro Romano, se inauguró el 27 de octubre del año 2003. Y en palabras del entonces presidente de la Andalucía, Manuel Chávez, aquello suponía un importante salto cualitativo en la oferta cultural andaluza. Por otro lado, era un claro ejemplo de cómo se podía integrar construcciones modernas en un caserío más antiguo, o cómo era un claro ejemplo de respeto hacia el patrimonio arqueológico con la integración y la puesta en valor de los restos arqueológicos que aparecieron durante la construcción del sótano del palacio, que consistieron fundamentalmente en restos fenicios. Y sobre todo la operación de transformar aquel Museo de Bellas Artes, que tenía muchos problemas de todo tipo, de transformarlo en este contenedor del Museo Picasso, suponía
una importante mejora para el conjunto histórico de Málaga y sobre todo un importante avance en lo que era la conservación de la trama árabe de Málaga y en concreto de la zona más cercana al teatro romano, que se conservaba perfectamente esta parte de la ciudad. Esta imagen que están viendo ahora es una imagen que se creó en el año 1562-64 por el coreógrafo de Felipe II, que de alguna manera destacó con la letra R precisamente lo que luego va a ser el Museo Picasso Málaga, que por aquel entonces era la casa de Diego Casares, que era un noble que había participado con los reyes católicos en la toma de la ciudad y que habían tomado la propiedad de la casa de los nazaríes que evidentemente tuvieron que abandonarla, de la familia del Saler. Y este era el primer ejemplo gráfico de ese edificio, de esa casa, que luego será el... Le pongo la imagen porque además tiene una importancia en cuanto que algunos años después de lo que es la toma de Málaga por los reyes católicos, se empieza a ver la transformación de la ciudad árabe en la ciudad conventual, en la ciudad cristiana. Aparecen ya sobresaliendo por el horizonte lo que son las torres de la iglesia. Ya no son las mezquitas, sino las torres de la iglesia. Y aunque todavía perduran elementos árabes como la muralla, el castillo de los genoveses, la tarazana o la propia alcazaba, el corral de los cautivos, etcétera, etcétera, la ciudad está cambiando. Y esta instantánea, de alguna manera, lo que está evidenciando precisamente es la transformación de la ciudad árabe en la ciudad cristiana. Es un cambio provocado desde la ideología cristiana. Precisamente 400 años después, es decir, el 19 de agosto del año 1887, se está conmemorando el cuarto centenario de la toma de la ciudad de Málaga por los reyes católicos. Y entre los numerosos festejos que había, el más interesante, el que más de interés despertaba a la ciudadanía, era precisamente la cabalgata de los reyes católicos, que era una conmemoración del paseo militar de los reyes católicos que hicieron desde lo que en este momento era el compás de la Victoria, el convento de la Victoria, después la iglesia de la Victoria, donde estuvo el campamento militar del rey Fernando el Católico, bajando por la necrópolis de Jabal Faruk, que luego será la calle de la Victoria, hasta llegar a la puerta principal de la ciudad árabe, que es la Puerta de Granada. En ese paseo militar de Victoria atravesaron conscientemente lo que era la necrópolis de Jabal Faruk, la necrópolis islámica de Málaga, una de las necrópolis más grandes e importantes de la España andalucía. Una necrópolis que precisamente en aquellos años de 1887 ya se conocía su existencia porque habían aparecido restos de esa necrópolis. Y una necrópolis que a lo largo del tiempo nos ha ido dando muchas sorpresas, como la de hace unas cuantas décadas, en la que se encontraron estas mezquitas funerarias que son excepcionales, casi únicas en España, pero luego aparecieron algunas muy parecidas en Alicante, y se caracterizan fundamentalmente porque por primera vez unas mezquitas que en teoría eran de carácter religioso se transforman con carácter funerario. Son de planta rectangular, conservan el muro de la quibla y el mihrab, no tienen, como mandan los cánones, ni cubierta ni puerta, y son de final del siglo XII y principio del XIII, y están acompañadas además por una serie de panteones en la que destaca sobre todo las yeserías que están decoradas con el árbol de la vida y el motivo de la selva. Como digo, esta necrópolis era la más importante en aquellos tiempos de los reyes católicos, y de alguna manera al vencido se le hace este paseo militar precisamente para llegar a la Puerta de Granada, a la puerta principal de Málaga, hacer los actos de victoria sobre la ciudad, la liberación de los cautivos, y pasar inmediatamente por la Puerta de Granada, por la calle, hoy calle Granada, calle de los Caballeros, que es calle San Agustín, donde está el Museo Picasso, y llegar a lo que era la mezquita mayor, hoy Catedral de Málaga, más concretamente la parte del Sagrario, y transformar inmediatamente esa mezquita árabe al culto cristiano, a la Virgen de la Encarnación. Porque no podemos olvidar que la guerra de la Reconquista es sobre todo una guerra de religiones. Y cualquier casa, cualquier pequeño territorio, cualquier villa, cualquier pueblo, cualquier región que se le tomaba al enemigo, a los árabes, automáticamente se consagraba a Dios para el engrandecimiento del clero.
Y esta filosofía es la que de alguna manera va a transformar la ciudad. Porque el nuevo habitante de la ciudad de Málaga, que es cristiano bien, necesita ciertos elementos para su tranquilidad espiritual. Así que ahora se construyen ermitas, se construyen parroquias, se construyen iglesias y, sobre todo lo más importante, se construyen conventos. De tal manera que 2 años después de la toma de Málaga, es decir, en 1489, se han establecido las 2 primeras fundaciones conventuales. La primera, San Luis del Leal, de la mano de los franciscanos, una orden que tenía mucha importancia porque la reina se había educado con ellos en Arévalo y los traía siempre de la mano, siempre eran los primeros que llegaban a las ciudades conquistadas. Y el segundo, que eran los dominicos, a la que pertenece la imagen, que es el convento de Santo Domingo. Y estas 2 primeras fundaciones van a ir abriendo y dejando paso en los 2 siglos siguientes hasta llegar a un total de 25 fundaciones conventuales en lo que es la ciudad de Málaga. ¿Significa esto? Que el urbanismo malagueño árabe se va a transformar precisamente porque los conventos lo que van a hacer es, además de los repartimientos de las casas hacia a los cristianos, las fundaciones conventuales que van a ir uniendo edificios, uniendo casas y estableciendo una serie de fundaciones laberínticas para crear esa Málaga conventual. Así que la topografía o la ciudad árabe, que se caracterizaba sobre todo por estar asentada en el terreno, con el límite del mar, con el límite del monte del Alcazaba Gibralfaro, con el límite del río Guadalmedina y sobre todo con el límite de las murallas con todas las ciudades medievales, eso se va a transformar. Y esa Medina de Málaga que aparentemente presenta un gran caos, sin embargo guarda un importante equilibrio en tanto en cuanto que está muy articulada en función de las puertas de la ciudad con la mezquita mayor y los barrios con sus elementos esenciales como son los baños, los hornos, las mezquitas, etcétera, etcétera. Y esta filosofía de ciudad, este concepto de ciudad, esta forma de vivir desde el punto de vista ideológico cristiano es la que va a cambiarse. Es la primera gran transformación de la ciudad desde el punto de vista ideológico conscientemente hecha a través de los gobiernos que se establecen en la ciudad. De tal manera que esa Málaga árabe se transforma en la Málaga conventual. Una Málaga conventual que no podemos olvidar que en el antiguo régimen el clero tiene un gran poder económico, un gran poder político y un gran poder espiritual. Y este poder se hace que la ciudad cambie, hace que aquella filosofía, esa forma de entender la vida de la ciudad árabe, que se caracterizaba sobre todo por esa luminosidad, por esos claroscuros provocados por las propias paredes de las casas que guardan la privacidad de las viviendas, por la vegetación, por los árboles frutales, por los arroyos, por el ruido del agua, por aquella adaptación a la topografía que aprovecha la ladera que baja desde el monte Gibralfaro hasta Guadalmedina, que después se va a transformar mucho más llanamente en la época decimonónica, como digo. Esa forma de vida se va a transformar con esas fundaciones conventuales, con esa aplicación de la ideología religiosa cristiana sobre la ciudad. De tal manera que en esta imagen podemos ver cómo el antiguo campamento militar, en la parte más cercana a nosotros, que ahora es el convento de la Victoria, después de la iglesia de Victoria, el compás de la Victoria, que es donde se veía la imagen de la salida de aquella cabalgata histórica, la calle de la Victoria, que ya se ha formado prácticamente y que se ve que es esa línea recta que va hacia el centro de la ciudad, hacia la catedral, que divide en dos la necrópolis de Yabar, por un lado hacia la ladera de Gibralfaro y por otro lado hacia Lagunilla. Esta ciudad, como digo, se ha transformado completamente y se ha hecho la expresión de esa nueva forma de pensar, sobre todo del clero. Esto es tan importante desde el punto de vista urbanístico que por primera vez se saltan las barreras. La ciudad árabe se había caracterizado por estar circunscrita, como hemos visto, a las murallas, al río y al monte Alcazaba Gibralfaro. Ahora la ciudad salta la barrera de la muralla, salta la barrera del río. ¿Y hacia dónde crece? Pues fundamentalmente entre 700 y 900 varas, es decir, entre 0,80 metros por cada vara, se extienden en forma radial a finales del siglo XVIII hacia esas fundaciones conventuales. Por el noroeste al convento de la Victoria,
Por el norte al convento de Capuchinos, por el noroeste al convento de la Trinidad, que había sido además el campamento militar de la reina Isabel, y hacia el suroeste, hacia el convento del Carmen. Y esta forma radiada urbanísticamente es la nueva filosofía que está transformando el urbanismo malagueño a finales del siglo XVIII. Pero la trama conventual no se detiene, porque seguimos avanzando en los conceptos, en la forma de entender la vida. Aparece la Ilustración, y sobre todo dentro de la Ilustración aparece el concepto de ensanche, que nace en París y que en Málaga se va a copiar el Salón del Trono de Madrid, y ahora, en contra de lo que era el urbanismo árabe, que se considera nefasto para la salud, porque era laberíntico, muy estrecho y tal y cual, ahora se piensa que lo que mejora la salud son estos grandes espacios. Y la Ilustración trae a Málaga en el siglo XVIII esta pieza urbanística excepcional, desde el punto de vista urbanístico, que merecería otra charla aparte, pero que desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, hay que recalcar que lo que hace es hacer crecer la ciudad de Málaga hacia el sur de la muralla que daba al mar, solventar un problema muy grave que era las aportaciones de tierra del río Guadalmedina, y que estaba provocando que el mar se alejara de la muralla y por lo tanto retrotrayendo el mar y creando verdaderos problemas en el puerto de Málaga, de tal manera que es una reivindicación desde los reyes católicos, sobre todo a partir de la deforestación del Guadalmedina, de que el puerto de Málaga no tiene el calado suficiente para que atraquen los barcos. Y este problema, urbanísticamente, con esta filosofía, se transforma en lo que es la Alameda de Málaga, con una gran importancia social, porque va a ser el foco de ese movimiento social y de ese movimiento lúdico malagueño durante el siglo XVIII y XIX, y sobre todo porque va a atraer a la burguesía de la Plaza de la Merced a vivir aquí con sus casas miradores para controlar lo que es su comercio marítimo transatlántico desde esas torres, de esas casas miradoras. De tal manera que esta pieza se convierte en un punto y aparte en el urbanismo malagueño. En esa parte que hemos visto de la Alameda, muy cerca de la isla de Arriagán, se encontraba la antigua aduana. Y esa antigua aduana se queda obsoleta, también por la lejanía del mar. Y ahora, en el siglo XVIII, también con la Ilustración, se plantean que hace falta una nueva aduana. Y miran a Levante y construyen la nueva aduana precisamente al final del espolón del Alcázar. Y durante su construcción y su cimentación aparecen numerosas piezas arqueológicas que se han interpretado como restos del foro portuario de la ciudad de Málaga. Pues sabemos que el puerto romano no estaría muy lejos de esa aduana y que la entrada a la ciudad por esta parte estaría configurada con ese foro portuario flanqueado por dos grandes termas, de los cuales se han excavado parte en el propio cimiento de la casa de la aduana y otro en el convento de Cister muy cercano, que darían paso a lo que era la parte trasera del Teatro Romano de Málaga. Una aduana que surge también por la importancia que tiene el comercio marítimo de Málaga, que hace que la ciudad resplandezca, no solamente el comercio marítimo, sino la aparición de la siderurgia. Y es que no podemos olvidar que la mayoría de los visitantes que venían por mar en aquella época, y sobre todo en esos momentos en que se celebraba el cuarto centenario de la toma de Málaga de la ciudad, 1887, en la que Pablo Ruiz Picasso todavía tiene 6 o 7 años, pues los visitantes que vienen por mar se encuentran con una imagen de Málaga muy parecida a esta, en la que predomina no solamente la catedral o algunas torres de la iglesia, sino unas chimeneas que evocan la importancia industrial que Málaga tenía en ese momento. Una importancia industrial, un despegue industrial que hay que buscarlo sobre todo en el último cuarto del siglo XVIII por el auge demográfico. Este paso de la ciudad preindustrial a la ciudad industrial está escrita en una serie de libros que nos han dejado los visitantes, esos visitantes de carácter romántico que venían a Andalucía, y nos han dejado precisamente esa visión de la Málaga que se está transformando de una imagen preindustrial a una imagen industrial en la que predomina sobre todo una importante actividad económica en el puerto y un constante ir y venir de embarcaciones de todo tipo, desde los presos que van a Melilla
a los grandes transatlánticos que ya están cruzando el Atlántico para llevar los productos a Sudamérica, etcétera, etcétera. Y esto ya de alguna manera se pone en evidencia en algunos de los personajes, como el que tenemos en la imagen, que es Richard Ford, que está además vestido recreando a lo que eran los goyescos, y además, como todos los viajeros románticos, venir a España era venir a ver la ruina árabe y sobre todo a que te asaltara un bandolero, porque si no te asaltaba un bandolero, pues como si no hubieras venido, y si no te habían asaltado, te lo inventabas. Así de tal manera, si se preciaba como buen viajero, tenía que ser asaltado por un bandolero. Y no podemos olvidar que precisamente en aquellos tiempos, en los años 1883-84, está apareciendo la siderurgia en España, precisamente en lo que es Marbella primero y cerca del puerto de Málaga, de la mano de una serie de prohombres que vienen del interior, como la familia de Manuel Agustín Heredia, que con mucho esfuerzo logra poner en marcha esta siderurgia y lo que ello conlleva de la transformación del punto de vista industrial, lo que es la potenciación del ferrocarril, la potenciación de los bancos, etcétera, etcétera. Y como digo, esta industrialización hay que buscarla en el último cuarto del siglo XVIII, precisamente por ese empuje de la demografía, pero sobre todo por la llegada de una serie de personas del interior de España, además de Francia, de Inglaterra, de otros lugares, que van a constituir esa particularidad de la burguesía malagueña, muy ligada también a la familia extranjera, y que van a provocar importantes cambios en la forma de pensar y por lo tanto lo van a trasladar después a través de los distintos ayuntamientos a lo que era el urbanismo de Málaga. Fueron muchos los viajeros que hablan de cómo va evolucionando Málaga, y les destaco en este caso pues la estancia de Málaga de Friedrich Meyer, que aparece a mediados del siglo XIX, entre 1849 y 1851, que con sus cartas de Andalucía pone en manifiesto varias cosas. La primera de ellas es que la importancia del clero que había tenido hasta entonces, en el momento que él visita Málaga, y que sobre todo en las conversaciones que tiene en la posada con los otros tertulianos, descubre que ese poder del clero ha venido mucho a menos. El clero ahora tiene en lo que es la ciudadanía un concepto de ellos de una moral muy baja. Se habla de que tienen una doble vida, de que la mayoría tienen hijos, que conviven con mujeres y que aquella espiritualidad pues pega por su ausencia. Pero sobre todo lo importante de Friedrich Meyer es que pone en evidencia un proceso que se está dando en España, que es la desamortización. De tal manera que todas aquellas grandes propiedades y numerosas propiedades que eran del clero comienzan a hacerle arrebatadas a través de la desamortización. Y esto tiene una incidencia en el urbanismo. De tal manera que ahora los terrenos, los espacios vueltos a ganar desde el punto de vista de recuperación de los gobiernos al clero, lo que provoca es la aparición de transformaciones de calles, de apariciones de zonas jardinadas, tacones que se resuelven y sobre todo demoliciones en este caso paradigmáticamente es la Plaza de la Merced, demoliciones de la muralla árabe y de la Puerta de Granada, la expropiación de la iglesia de la Merced y la transformación de este espacio que se ha mantenido más o menos perenne desde la época árabe, que era un espacio sagrado dedicado fundamentalmente a los cultos funerarios, que después va a permanecer en época cristiana dedicado fundamentalmente al comercio, con la instalación de una serie de alóndigas, etcétera, etcétera, y de posadas. Y este espacio de alguna manera vuelve a caracterizarse desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista urbanístico, y se intenta modificar, incluso surge la idea de crear la Plaza de Toros en la Plaza de la Merced y de relacionar este espacio a la Plaza de Toros. Pero la Plaza de Toros había venido poniéndose en distintos lugares de la ciudad y al final acabaron en la Malagueta. Aún así, este espacio va a estar muy ligado a la Malagueta, porque después de cada corrida, pues aquí venían a vender las postales de los toreros, a las fiestas relacionadas con los toreros, y era un punto clave después de cada corrida y con las ferias que ahí se realizaban, sobre todo en función de esta forma de entender la ciudad desde el punto de vista de lo que era el desarrollo de la ciudad, a través de un fenómeno como eran los toros. Así que tenemos por una parte la almendra de la Málaga árabe transformada por la Málaga conventual,
esa Málaga conventual transformada por una serie de elementos liberales que transforman espacios como ilustrados, que transforman espacios como la Alameda, o la creación de edificios tan particulares como la Aduana, o la creación de la zona de Trinidad Grum. Y sobre todo en el plano lo que estamos viendo es que Málaga ha cambiado, sobre todo, no ya en los arrabales de la antigua ciudad árabe, que se ha transformado en zona urbanística, sino la aparición de una ciudad paralela al otro lado de Guadalmedina, que es la ciudad industrial, con sus grandes espacios dedicados a la industria, a la siderurgia sobre todo, a la química y a la textil, pero sobre todo con la aparición también de los barrios obreros como demanda y necesidad para establecer a los trabajadores de esta industria. Y se va a crear el barrio de Welling y otra serie de barrios, y la estación de autobuses, la estación de ferrocarril, etcétera, etcétera. Del Bulto, el barrio del Bulto. Así que toda esta serie de ideas, como vemos, son capaces de ir cambiando la ciudad y transformando y modificando la economía y la forma de vivir de los malagueños. Y un nuevo elemento que va a aparecer precisamente para transformar la ciudad es la legislación. Ahora se va a querer cambiar la ciudad, se va a querer hacer la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Y entonces se va a poner en marcha una serie de planes urbanísticos. Especialmente hay que resaltar, y esta es la imagen de ese plan, el plan de ensanche de Moreno Monroy del año 1861 y su declinación en el de Sancha. Porque Sancha, que había vivido como la economía malagueña desde su esplendor en la mitad del siglo XIX, también había dado importantes bajones, entiende y quiere poner en marcha que el turismo es un elemento muy importante para solventar la economía, para provocar riqueza y para no estar absolutamente dependiente de los vaivenes de esa forma de entender la ciudad como era la industrial u otras parecidas. Entonces lo que cree ahora es, con otra serie de prohombres de la ciudad, es que es necesario fomentar el turismo, y lo que se quiere es convertir a Málaga en la capital del turismo europeo y atraer turismo europeo y al resto de España a Málaga. ¿Con qué? Fundamentalmente el valor que ellos ven para atraer a ese turismo es el clima. Y a finales del siglo XIX lo que crean es la sociedad de planificación, la sociedad de promoción del turismo y planificación del turismo de Málaga, creando esa sociedad. Y trabajan en tres vertientes. Por un lado, desde el punto de vista de la mejora urbanística de la ciudad, por otro punto de vista de la mejora de la higiene de la ciudad, y por otro, y el más importante para ello es establecer una serie de programas culturales que sirvieran para la atracción de ese turismo de Europa y de España a Málaga. ¿Cómo? Con la Semana Santa, con adoquinando las calles, plantando naranjos, plantando otra serie de árboles, mejorando lo que era la ciudad, creando competiciones deportivas, fomentando el tenis, fomentando el fútbol, fomentando en definitiva todo lo que tenía que ver con el ocio y con el deporte. Y estos tres facetas de esta sociedad son las que comienzan a desarrollar para llevar a buen puerto que Málaga se convierta en la capital turística de Europa. La imagen es de los años del Carmen, de los años 20, en la que sobre todo se caracteriza por la creación de los primeros campos de tenis y sobre todo son muy famosos por las fiestas que se hacían y los bailes que se hacían en verano. Pero es curioso que incluso dentro de esta sociedad que plantea esta filosofía de atraer el turismo, existían personajes importantes dentro de la sociedad como el catedrático Merculay, del catedrático del instituto, que cree que la Alcazaba hay que derribarla. Y no es de extrañar que en 1904 un jovencísimo rey, Alfonso XIII, venga con la piqueta de plata a comenzar el derribo de un elemento tan importante como era la coracha marítima y la Alcazaba de Málaga, para obtener una serie de terrenos que serviría, junto con los que se iban a ganar con la creación del parque, retirando el mar hacia el sur, para establecer una serie de espacios para crear el Ayuntamiento, el Banco de España y Correo. Y esta era la situación en 1904 de cómo se había derribado ya la coracha marítima y la muralla de la Alcazaba, y cómo estaba la Alcazaba completamente ocupada por el flanco sur con todos estos caseríos.
Una alcazaba que no podemos olvidar que desde mitad del siglo XIX comienza a abandonarse militarmente porque se queda obsoleta. Los militares la abandonan y la alcazaba va a ser ocupada por la población civil, creándose una serie de casas sin ningún tipo de sanidad, sin ningún tipo de confort, absolutamente marginales y muy degradadas, porque son casas que se van a crear al calor de la gente que viene de los pueblos cercanos y de ciudades como Granada, Córdoba, etcétera, que vienen a buscar trabajo en esa Málaga industrial, en esa Málaga floreciente industrial. Entonces van a ocupar lo que es la alcazaba, van a crear un barrio, van a ocultar todos los restos de la alcazaba y van a vivir en un barrio marginal. Por eso no es de extrañar que no solamente este catedrático de instituto, Mercolai, sino otras muchísimas personas en Málaga, influyentes en el ayuntamiento, consideraran y establecieran en estos planeamientos urbanísticos que había que derribar la alcazaba para edificar nuevas construcciones y mejorar toda esta zona de la ciudad que estaba súper degradada en un espacio neurálgico de la ciudad. Una imagen de la alcazaba que durante muchísimo tiempo fue esta, la de ese barrio de casas que había sido ocupado por personas que venían a trabajar sobre todo a la industria malagueña. Un barrio, como digo, inseguro y con el que se quería acabar. No obstante, afortunadamente había personas que entendieron que esta alcazaba se podía recuperar, que era parte importante para esa filosofía de hacer Málaga capital del turismo, y afortunadamente lograron durante la década de los 40 de recuperar la alcazaba con mucho esfuerzo, y esto es otra historia que se sale de nuestra charla, pero que al final lograron poner sobre la mesa esa recuperación de la alcazaba para esa filosofía de atraer turismo y de mejorar el patrimonio histórico en la ciudad de Málaga. Así que durante toda esa década, especialmente Juan Tembori y una serie de arquitectos como Enrique Atencia comienzan esas operaciones de liberar una calle Alcazabilla y una alcazaba que respondían evidentemente a ese urbanismo, a esa ciudad árabe. Una calle Alcazabilla que no tiene nada que ver con la actual y que precisamente se parecía mucho más pues, a ese urbanismo árabe como el que estamos viendo en la imagen, formando parte de esa ciudad, de esa trama árabe que se conservaba prácticamente hasta principios del año 30 en Málaga en este sector. Precisamente esa filosofía urbanística, esos planes de Moreno Monroy y de Sancha, una serie de elementos que tiene es establecer una serie de ensanches en ese conjunto histórico. Uno de ellos era la calle Alcazabilla para conectar el puerto con la carretera de Granada, que era la única salida que tenía Málaga, aparte del puerto, el ensanche de calle Molina Lari y el ensanche de calle Lari. Esto se establecía en ese plan urbanístico y para ello era necesario vencer muchísimas dificultades. La primera, pues la propia muralla árabe que todavía existía y que de alguna manera tenía que desaparecer para conectar esa ciudad, esa parte de la ciudad de calle La Victoria con la calle Alcazabilla y con el puerto. Otra, recuperar terrenos que pertenecían entonces a la iglesia, en concreto a la iglesia de Santiago, y que formaban parte de la necrópolis. Y entonces una serie de impedimentos hicieron que este deseo de establecer este ensanche se retrasara durante muchísimos años, a pesar de tener la colaboración del Gobierno de Madrid con Cánovas del Castillo y sobre todo lo que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo desde el punto de vista económico. Pero al final, en esos años 20, en 1920, se logra ya hacer ese ensanche de la calle, la demolición del caserío árabe y sobre todo con la ayuda de la idea de trasladar el circuito circular del tranvía que estaba provocando muchos accidentes por calle Granada. Con ese empuje logran conseguir ese ensanche en los años 20 que se verá acabado prácticamente en los años 30 y 40. Una imagen muy interesante de esos años 20 porque ya se ve cómo se ha roto el caserío árabe, cómo se ha roto esa trama dinámica, cómo se ha creado esa herida abierta ahí para hacer el ensanche. Y sobre todo la imagen es muy interesante porque aparece no solo la aduana, sino como ese espacio delante de la aduana que antes era el mar, ahora en esos momentos ya se han convertido
es un espacio que va a hacer el futuro Parque de Málaga, en ese caso ya prácticamente el presente Parque de Málaga, que va a retrotraer el mar otra vez hacia el sur y que va a hacer que la ciudad vuelva a mirar al norte olvidándose del mar y creando esa gran fachada sur nueva de la ciudad desde el punto de vista urbanístico, que es otro de los grandes elementos urbanísticos transformadores de la ciudad desde el punto de vista de esa filosofía nueva de recuperar esos espacios para ganarlo del mar, para establecer el parque, un parque que estuvo en peligro porque gracias a Canova del Castillo se logró que esos terrenos que se querían privatizar para construir edificios, se logró que se quedara al final en propiedad del Ayuntamiento de Málaga y por lo tanto hacer esta gran operación del Parque de Málaga. Muy más rápido. Básicamente entonces estamos en un espacio que se ha transformado y que ahora para subsanar esos grandes claros que hay en la ciudad y concretamente en la calle, pues se establece o se recuperan proyectos de después de la República, en este caso la creación de lo que es la Casa de la Cultura, el Palacio de Archivos, Biblioteca y Museo, que era un edificio museiformiano a los pies de San Casaba y que sobre todo se quería adornar con esos jardines para la entrada de lo que era la puerta principal. Así que durante la década de los 40 comienza la operación de hacerse la Casa de la Cultura y paralelamente se siguen eliminando el caserío que todavía estaba ocupando la ladera y parte del Alcazaba. En el verano de 1951, precisamente cuando se estaba construyendo un gran muro para la enfrentación del muro de contención de las tierras del Alcazaba, pues aparece un arco que creen que es la puerta de la ciudad romana de Málaga. Sin embargo, cuando se excava durante ese verano por Juan Tempore y Enrique Atencia, descubren que no estamos ante la puerta de una ciudad romana, sino que estamos ante el altur, en este caso el altur norte de un teatro romano. Y es la primera gran evidencia de ese pasado romano que se sabía por historiografía, por pequeños hallazgos, pero que nunca se había visto un elemento tan potencialmente importante como era el teatro. Así que en 1952, pues pese a que algunas voces decían de derribar la Casa de la Cultura para recuperar el teatro, se entiende que la operación de conseguir el Palacio de Archivos y Biblioteca, la Casa de la Cultura, es mucho más importante porque Málaga no tenía equipamientos culturales y por lo tanto en 1952 se llegó un stand-by en la que se modifica el jardín, se conserva la aparición de la Aitu Sur, pero se continúa con la Casa de la Cultura. En 1952 se declara Monumento Histórico Nacional y en 1956 Franco viene a Málaga, visita la Alcazaba e inaugura la Casa de la Cultura. Un teatro que va a ser abandonado desde el 52 hasta el 57-58, sobre todo hasta el 58, en el que Madrid, con la Dirección General de la Arquitectura y Vivienda, pone en marcha la rehabilitación del teatro y se lo encarga al arquitecto Pons Sorolla, que lo primero que hace es eliminar el peligro del desprendimiento de las tierras y provoca un vaciamiento de todo lo que es la ladera para evitar precisamente que las tierras y la recuperación del teatro se les venga encima. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista arqueológico, que toda la historia del teatro desde el siglo II hasta la época contemporánea prácticamente desaparece y solamente se recuperan una serie de pequeñas piezas, ¿verdad?, de esculturas que se recuperan para el museo, pero que todo lo que es la estratigrafía arqueológica pues, se pierde también. En los años 60 ya se había llegado prácticamente hasta la orquesta, se habían quitado más de 60.000 metros cúbicos de tierra que se habían llevado al Paseo Marítimo de Málaga y dejan al aire toda esta cimentación de la Casa de la Cultura y todo lo que suponía de impacto de este nuevo edificio ciclópeo, de hormigón ciclópeo, con lo que era prácticamente la estructura del teatro romano. Durante los años 60-63 se hace la rehabilitación de parte del graderío con arenisca traída de Antequera y la imagen del teatro romano durante muchísimos años, hasta 1995, será esta: un teatro en el que se puede apreciar el fuerte impacto en el monumento y en el que Málaga vive de espaldas al teatro porque prácticamente nadie accede al mirador y solamente la gente iba a la Casa de la Cultura, a la biblioteca o al Salón de Actos, pero raramente se entraba al teatro porque además el acceso estaba cerrado y como digo, se vivía de espaldas a él. Lo único que era en verano que se recuperaba pues, el uso escénico y el teatro Ara
pues hacía los festivales grecolatinos de 1959 a 1984, y por él han pasado Antonio Banderas, María Barranco, etcétera, etcétera, y esto ha hecho que Málaga se sienta muy identificado con el teatro romano, no tanto por el monumento, sino por lo que significó de festival grecolatino, y además era un festival que se caracterizaba en una época del general Franco, de la dictadura de Franco, y que era un reducto en el que se cantaba consignas a favor de la democracia y de la libertad, se cerraba muchas veces el teatro, se llevaban presos a los actores a la comisaría que estaba cerca de la aduana, y un festival muy vinculado pues, a esa historia de Málaga y a la reivindicación de la democracia. Y eso de alguna manera a nosotros nos incidió, porque la ciudadanía lo que demandaba no solamente era recuperar el teatro, sino también que se volviera a usar como se había usado desde 1959 a 1984. En 1992 pues, se logra introducir la educación del teatro en el programa de Andalucía 92, pero se plantean que a veces tiramos la Casa de la Cultura y no hay teatro, con lo cual nosotros lo que hicimos fue una selección de 1989, valorar los restos arqueológicos que aparecieron en el patio, y una serie de técnicos pues avalamos el que se derivara la Casa de la Cultura, porque sabíamos que los agentes de la escena del teatro estaba ahí. Y entonces, afortunadamente, se decidió a través de la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Málaga, pues ese derribo de la Casa de la Cultura, que se tuvo que demorar desde el año 89 hasta 1995 para poder trasladar los fondos de la biblioteca y los fondos del archivo. Esto es un plano en el que se ven las catas que hicimos, sobre todo la del patio, que documentaron ese basamento del teatro, y que nos sirvió para manifestar en un informe que abogábamos por la recuperación del teatro, y afortunadamente pues no hicieron caso. Estos son una imagen de aquellos primeros sondeos en el patio, en que se empiezan a aparecer los sillares que pertenecían al basamento de la escena. Y en definitiva lo que hemos visto es el proceso, resumidamente, de cómo la idea, la religión, la industria, la forma de pensar establecida en mecanismos de gobierno cambia la ciudad. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el nuevo elemento que aportamos desde el teatro a la ciudad? Pues precisamente trabajar en la ciudad no desde filosofía especulativa, no desde filosofía industrial, no desde filosofía puramente turística, sino desde la importancia que tiene el patrimonio histórico para poder transformar la ciudad. En este sentido nos encontrábamos una herencia que era el ensanche de ese final del siglo XIX, la creación de ese contenedor tan importante como era la Casa de la Cultura, y una serie de sumas que hemos ido viendo, y que desde el equipo del técnico del Teatro Romano queríamos cambiar, y queríamos cambiarla con la filosofía de los bienes culturales, con las teorías de la conservación del patrimonio, y cómo desde la conservación del patrimonio y trabajar en los monumentos se puede cambiar la ciudad, y se puede generar riqueza y fomentar ese turismo y otra serie de aspectos de la ciudad para mejorar el ciudadano. Así que establecimos un proyecto en el que se valoraba poder recorrer el monumento mediante una serie de itinerarios, sacarlo a la luz para que la gente se lo encontrara y no tuviera que buscarlo como había pasado hasta ahora, y entendíamos además que hacía falta una operación de la creación de un pequeño conjunto que sirviera para explicar el teatro, y que a su vez sirviera para articular la visita, articulándolo a su vez en lo que era la nueva configuración urbanística de la calle de Cazavilla, y de alguna manera que el teatro predominara sobre todo en esa nueva configuración urbanística, transformando aquella vía del Sánchez recta, que tenía otra dirección distinta a lo que era el urbanismo romano, que era más girado hacia el noroeste, y que por lo tanto lo que nosotros hicimos en esta operación era sobre todo valorar el urbanismo romano y adaptarlo al nuevo urbanismo con el cual se quería trabajar. Para eso tuvimos que poner en marcha, y tuvimos la suerte de que así nos lo dejaron hacer y nos lo financiaron, un proyecto de investigación muy serio para establecer cómo era esa parte trasera del teatro, si existía un poscaenio en el sentido como se puede ver en el Teatro de Mérida, en el Teatro de Itálica, que son esos grandes espacios rectangulares traseros a lo que era la escena del teatro, que servía sobre todo para guardar los artilugios de las representaciones, para los ensayos, y que tenían sus puertas, que estaban custodiados por los ayuntamientos, entre comillas, de la época romana, y que de alguna manera formaba parte de su urbanismo, y que a nosotros, sin embargo, por ser un teatro muy antiguo, de principios del siglo I, el urbanismo además que veníamos arrastrando de carácter público de la ciudad
que fue fundada mucho antes, en el siglo VIII a.C., pues de alguna manera condicionó la construcción del teatro e hicieron que no se resolviera el teatro a la forma clásica con la creación de esta pieza de Poscaeni, sino que dejaron el teatro terminado en lo que era prácticamente el muro Poscaeni, que era el que cerraba la escena. Por lo tanto, digamos que era un teatro distinto a lo que es la imagen del teatro clásico que estamos acostumbrados a ver en América o en Italia. Un teatro más adaptado a la topografía de la ciudad púnica que a la concepción de un nuevo edificio. Y entendíamos, como digo, y como va a ser el caso de la Filipo, que había que trabajar con proyectos muy serios de investigación científica y de conservación en el propio monumento, porque había que resolver problemas muy importantes de lo que era la restauración del teatro con la filosofía de la ley del património histórico español y andaluz. No olvidemos que por aquellos tiempos, además, estaba pesando mucho la restauración del teatro de Sagunto, que se había puesto otra vez en pie, con mármoles nuevos, con el levantamiento de la escena, y de alguna manera la gente lo que quería ver otra vez es el teatro como era el época romana. Sin embargo, la legislación del patrimonio histórico español del 85 y la de la Andalucía prohibía los levantamientos y solamente permitía las consolidaciones y la anastilosis, es decir, poner aquellas piezas que eran originales o aquellos elementos que hacían falta para que el edificio no se cayera. Pero no podíamos levantar una escena aunque supiéramos cómo era. No podíamos volver a recolocar una columna aunque supiéramos cómo era, porque nos situaba automáticamente fuera de la ley. Y esto, Sagunto nos estuvo ganando por mucho tiempo, porque lo estaban haciendo así, lo vendieron así, y todo el mundo entendía que era mejor así. Sin embargo, después el fallo del juicio contra aquella actuación de rehabilitación fue precisamente condenarlos a que tenían que retrotraer todas las intervenciones a cómo estaba el teatro antes de restaurarlo, porque la legislación de patrimonio histórico lo impedía. Nosotros establecimos que el teatro había que trabajarlo desde el punto de vista de la integración en el paisaje. Cada pieza del teatro que se excavó, se catalogó y se valoró, y se dibujó y se estudió de qué parte del teatro era, para dárselo al arquitecto para que lo pudiera recolocar en los distintos proyectos de restauración, procesos que están en marcha. Se quiso sacar ese teatro a la ciudad y no ocultarlo como hasta entonces, y por lo tanto se establecieron mecanismos de quitar todas las vallas de la propia obra, y se establecieron una serie de pequeños hitos como estos miradores que además configuraron la forma circular del teatro y que ayudaron, como digo, a partir de 2003 con la inauguración del Museo Picasso y este recinto arqueológico, a que la gente pudiera ver los procesos de rehabilitación como parte fundamental de la ciudadanía, de lo que se estaba haciendo en el teatro y qué es lo que se quería. Se explicaba a través de una serie de paneles y de exposiciones en la ciudad de qué significaba todo esto y por qué se estaba haciendo eso. Otro de los elementos clave que tuvimos que solucionar era que, aunque estábamos todavía en obra, había que iluminarlo y había que sacarlo de aquel boquete oscuro que nos dejaba la iluminación del Alcázar y la propia calle de Alcazabilla. Y entendíamos desde el equipo técnico que hacía falta iluminarlo y que ya fuera monumento, aunque todavía era un elemento que estaba prácticamente en rehabilitación y en obra. Y el resultado pues, fue este, ganar un espacio más monumental para la noche malagueña. Esta es la pieza del centro de interpretación que se buscó en la zona más alejada de los restos arqueológicos para no dañarlo, evidentemente, para integrarlo. Se buscó una cimentación de micropilotes elevados sobre el suelo para no tocar los restos, y sobre todo se jugó con este elemento para articular todo el espacio urbanístico que se creó en torno al teatro, en esta plaza, para que, como decía antes, la gente no tuviera que buscar el teatro, sino que se encontrara la puerta de acceso al teatro a través de este elemento contenedor que era el que da paso a la visita y a los distintos itinerarios. No voy a entrar en lo que son el centro de interpretación, en el que se utilizaron todo tipo de recursos para exponer lo que es el teatro, la historia, etcétera, etcétera, a través de una serie de mesas táctiles, de exposiciones de las principales piezas, y me quedo sobre todo en destacar cómo se transforma todo este espacio que hemos visto a lo largo del tiempo ahora en un nuevo elemento que no he mencionado y que es el paisaje cultural. Ya no hablamos de bienes culturales, sino que hablamos de paisaje cultural. Y cómo este paisaje cultural en la ciudad, formando parte del desarrollo del resto de la ciudad, se convierte en un elemento clave de ese poderío económico, de esa filosofía de mejorar la ciudad desde el punto de vista de los bienes culturales y del patrimonio histórico. Esta es la imagen del concepto de paisaje cultural que hemos logrado establecer en el teatro, en la calle de Alcazabilla, junto con esa alcazaba, y que no solamente ha supuesto la puesta en valor del teatro per se,
sino que además soluciona un problema muy importante de ese vacío que se provoca a finales del siglo XIX con la demolición de ese caserío árabe, y se soluciona desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista urbanístico, esa fachada tan importante como es la presencia del teatro romano y de la repasada. Se ha logrado recuperar también el uso escénico de bajo impacto, no se permiten grandes montajes, sino una serie de actuaciones que son muy controladas por el punto de vista arqueológico. Pero lo más importante y lo que quiero destacar que hay que trabajar, y esto es un ejemplo también para Filipo, que hay que trabajar no solamente, como digo, por el monumento, por el yacimiento, sino verlo y valorarlo en relación a la ciudad, en este caso entre Arzobispo y Ronda, en nuestro caso Málaga y el conjunto histórico. Y desde el proyecto del Teatro Romano se articuló la historia que podíamos ver en ese centro histórico de la historia de Málaga desde el siglo VIII a.C. hasta la época contemporánea. Y lo primero que partimos de la base era imponer, en el mejor sentido de la palabra, que se entendiera que había que recuperar también pues, todos aquellos elementos de arqueología que se habían ido viendo, como eran las murallas públicas fenicias del Museo Picasso, del que estamos viendo la imagen. Y decíamos desde ese equipo técnico, a través de todos los foros que podíamos, todas las posiciones que podíamos, que en este sector de la ciudad, del conjunto histórico, encontramos la historia de Málaga desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XXI. Encontramos la trama islámica, encontramos elementos árabes como la alcazaba, elementos romanos como el teatro, elementos cristianos como la catedral, como algunas iglesias, pasajes, adarves, elementos decimonónicos y una arquitectura decimonónica mucho más importante por su homogeneidad que por destacar algún elemento. En definitiva, todo esto presidido por la alcazaba, entendíamos que era un valor incalculable, que había que entenderlo, que había que hacerlo consciente y que había que proyectarlo. ¿Cómo se hace ciudad ahora? Pues en caso de Málaga vimos que la única manera de hacer ciudad ahora es estando presente en los planes estratégicos. Y afortunadamente pues nos oyeron, y dentro del plan estratégico de Málaga había un apartado de la transformación de Málaga cultural, desde el empuje de esta forma de ver la ciudad desde el punto de vista cultural y de los bienes culturales, que dio lugar pues, a una serie de elementos dentro de lo que era el plan estratégico, de la Málaga ciudad del conocimiento, de la Málaga ciudad litoral, de la Málaga ciudad de la cultura, de la recreación urbana, entendido todo ello como un trabajo desde los bienes culturales, desde la creación de ciudad, desde el patrimonio histórico. Y para ello se articuló el proyecto Ágora, que entendía que en ese sector del conjunto histórico había elementos suficientes para crear un megamuseo al aire libre para aplicar la ciudad, y por lo tanto el visitante se podía encontrar en un pequeño sector del conjunto histórico mediante una ruta, pues toda la historia de Málaga que podía visitar en una mañana o en un día, adaptándose a cada tipo de visitante, pues en un recorrido en el que está señalado por puntos, pues todo lo que era la historia de la ciudad de Málaga a través de ese megamuseo al aire libre. Y por ahí pasan nada más y nada menos, contados por el Observatorio Urbanístico de Málaga, pasan más de 4 millones de personas. Y sobre todo parten de lo que es el puerto, a través de los cruceros que llegan, pero sobre todo el recorrido histórico, aunque no vengan del puerto, lo hacen fundamentalmente en esta línea de puntos para conocer la historia, los monumentos de la ciudad, que como digo abarca desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XXI con Picasso y su obra. Y esto es lo que de alguna manera, a través de ese proyecto, que la mayor parte de la ciudad no lo sabe, es lo que nosotros queríamos desgajar de los proyectos científicos, de los proyectos de recuperación a la ciudad y incidir sobre todo en los ayuntamientos, en las corporaciones, en las asociaciones, etcétera, etcétera, que con esta filosofía es con la que podemos mejorar la ciudad y transformar la ciudad desde este punto de vista. Y dar una información y crear una riqueza a través de este turismo que llega, como digo, que es más de 4 millones de visitantes por esta calle, lo que ha hecho es que Málaga, junto con esa filosofía del plan Ágora, de la creación de museos, etcétera, etcétera, pues se convierte en un referente cultural, una ciudad de museos y de patrimonio histórico que ha ayudado a asentarse el fenómeno de los cruceros,
y que del año 2015 de 418.000 cruceristas pues se ha pasado en el año 2017 o 2018 a cerca de 800.000. Un aeropuerto que en el año 2015 había visto llegar más de 14 millones de visitantes y que en el año 2018 estamos hablando ya de casi, o ha llegado ya prácticamente a los 20 millones de visitantes. Y muchos de estos visitantes vienen ahora a conocer esa Málaga cultural que antes pasaban de largo porque llegaban a Málaga, automáticamente se iban a Córdoba, Sevilla, a Granada, etcétera, etcétera. Igual que hacían los viajeros románticos que venían buscando los restos árabes y que en Málaga no estaban, y sabiendo que no había nada que le retuviera desde el punto de vista de la ciudad árabe, se iban a Granada y tal. Es más, incluso anecdóticamente, la guía de viajeros de finales del 19 de Málaga decía que hablar de la Alcazaba era un sarcasmo porque de la Alcazaba no quedaba absolutamente nada o casi nada a excepción del Arco del Cristo, y que el viajero que se aventurara a pasar por ese barrio a riesgo de ser robado, lo más que podía interesarle es llegar a lo alto y desde lo alto ver una imagen muy bonita de Málaga. Y ahora esta forma de entender la ciudad desde el punto de vista del patrimonio ha ayudado a la rehabilitación de ese conjunto histórico, a tirar y a fomentar la creación de los museos en Málaga y a que Málaga haya pasado a ser una referencia cultural en España del puesto 20 y algo al puesto número 5. Y Málaga se ha convertido no solamente en la ciudad del paraíso de siempre, sino que precisamente es esa referencia en toda España desde el punto de vista del museo, de la cultura, del patrimonio y de lo que genera desde el punto de vista turístico, transformación y generadora de riqueza económica, etcétera, etcétera. Ha habido un aumento considerable en todas las visitas a los monumentos, con lo que eso genera desde el punto de vista también económico, pero evidentemente trae otra serie de problemas, que es el problema que se están encontrando en los sitios saturados, en Italia, etcétera, etcétera, que es la desaparición de la población autóctona del centro, la aparición de comercio igual en todas partes y la transformación de ese centro en otras cosas que no queremos y que está provocando una serie de problemas que también hay que abordar y que también hay que adelantarse para solucionar que esos conjuntos históricos no sean ciudades de dormitorio, ciudades en las que se vaya la gente, ciudades vacías que se queden vacías a partir de las 6 de la tarde, y estos son los nuevos retos. Pero ¿cuál es nuestra visión desde el punto de vista técnico? ¿Qué es lo que queremos resaltar? Que los valores del patrimonio histórico son valores muy importantes y que desde ellos podemos cambiar la filosofía de la ciudad y por lo tanto podemos cambiar la transformación de la ciudad, la mejora de la riqueza económica y el urbanismo de cada ciudad en contra de especulaciones, en contra de ideas que nos parecen que ya han dejado suficiente huella en nuestras ciudades y en nuestro urbanismo. Y lo que quiero aportar a este nuevo plan de AFINIPO es que tenemos que ser los mejores en hacer los proyectos desde el punto de vista de investigación, los mejores desde el punto de vista de la conservación, pero que no podemos olvidar los equipos que tengan la suerte de trabajar en AFINIPO, de que son de alguna manera el referente para poder ayudar a mejorar la ciudad de Ronda en la economía, en la historia y enseñar al resto de las personas y de las ciudades de Andalucía y de fuera de España que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del patrimonio, se consigue hacer que las ciudades sean mejores, más ricas y en definitiva esa es nuestra misión y esa es nuestra lucha. Muchas gracias por su paciencia y lo que queréis preguntar. Manolo, yo escuchándote pasar de exponer y cómo se ha incluido el Teatro de Málaga, se ha incorporado a la ciudad y que antes estaba a su espalda y ahora es un elemento que está constituido, más que AFINIPO, fíjate que estabas tú hablando y yo he puesto un símil con las murallas de Ronda, que por eso era una de las partes que hemos querido recuperar con el plan directo de las murallas, porque sí que tenemos unas murallas con un recorrido de los mayores que hay en la península, pero sí vive Ronda a espaldas de sus murallas. Y yo cuando te estaba escuchando hablar, pues más que hacer una similitud con el Teatro AFINIPO, yo me estaba acordando más
porque será que la tenemos aquí misma en Ronda, que es verdad que Ronda vive a espaldas de sus murallas. Yo lo he dicho de pasada, nosotros entendíamos que el teatro romano era lo que nos permitía trabajar desde el punto de vista único, pero que entendíamos que eso formaba parte de un contexto mayor. Y cuando pienso en Acinipo, aunque estemos retirados de Ronda, entiendo que de alguna manera está articulado con Ronda, y que forma parte de Ronda y de la comarca, y que no podemos entender los trabajos en Acinipo, que lo son, por otro lado, en esa puesta en valor, en esa investigación, y ahí termina todas las publicaciones, y a ver cuánta gente viene, sino el reto nuestro es llevar esta filosofía de que es un elemento clave para ayudar también a que Ronda recupere sus valores patrimoniales, su filosofía de pensar desde el punto de vista patrimonio, y que prevalezca esta forma de hacer ciudades del patrimonio que yo tengo la suerte de verlo en estos últimos años. Y como tengo la suerte de ver el resto de la provincia, pues se nota mucho cuando una corporación trabaja con esta línea de recuperar el patrimonio, de fomentar proyectos de recuperación, y aquellos municipios que de alguna manera pues, siguen de espaldas al patrimonio histórico y lo ven como un problema. Yo recuerdo cuando la intervención en la Marina, que era un problema porque cortaba ese eje este-oeste, que cuando aparecieron los restos de la muralla nazarí, pues todo el mundo fomentaba más por la propaganda que hacía el propio ayuntamiento y el alcalde de la radio, es que aquello no tenía ningún valor, que aquello eran 4 piedras. Y esto nos ha pesado muchísimo. Eso y de hecho, la gente levantaba la valla de la obra e insultaban a los arqueólogos. Porque es verdad que yo lo he vivido además, que me ha pasado, que lo que era un trayecto de 20 minutos se convierte en un trayecto de 3 horas. Y eso acaba con los nervios de todo el mundo. Pero precisamente aquella construcción del aparcamiento de la Marina, pues mutiló una parte importante de la muralla árabe. Y fue un conflicto muy grande entre la Consejería de Cultura en aquellos años con el Ayuntamiento de Málaga, porque los valores del patrimonio histórico no se consideraban, eran 4 piedras que no valían para nada, que lo único que hace es entorpecer, fastidiar, crear problemas de tiempo, la historia esta de cuando aparecen los restos de una etapa antes que vaya a venir alguien y diga que está aquí hecho, y lo entienden como un problema, cuando la verdad es que hay ejemplos de que estos elementos patrimoniales bien tratados y bien transformados se convierten en elementos clave para la economía y la mejora de la ciudad. Perdonadme para que seáis más antiguos, pero me acuerdo de Betty la Fea, de la novela aquella de Betty la Fea, no sé si la habéis visto, ¿no? Que era un personaje que parece muy feo y se va transformando. Pues yo recuerdo que las termas de Benagarbón, la primera foto que tengo es de un tendedero puesto con unas camisetas, unos calzoncillos, etcétera, etcétera, en lo alto de las termas, de las casas que había al lado, porque tenían el tendedero. Claro, y esto es lo que de alguna manera hay que intentar trasladar, que los bienes arqueológicos, que el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, tiene unos valores que bien tratados son capaces de convertir y transformar la ciudad como hemos hecho y hemos tenido la suerte de hacer en la calle Alcazabí. Yo creo, al hilo de lo que estás diciendo, que lo fundamental es la difusión, porque Paqui ha dicho que la ciudad de Ronda vivía de espalda a la muralla. Es que la ciudad de Ronda vive de espalda a su patrimonio, porque creemos que vivimos del turismo, y es el turismo el que vive de Ronda. Eso ha sido la frase que hemos... Por eso, pero yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de difusión, de tomar conciencia, de saber cuáles son los valores, ¿no? Y el valor que tiene el patrimonio, que al fin y al cabo es lo que provoca que haya atracción. Y después hablaremos de cómo planificamos, porque por aquí también han pasado gente especialista en turismo, en concreto Antonio Guevara y Enrique Navarro, de cómo controlamos lo que tú has terminado diciendo, ¿no? De cómo controlamos que no perdamos identidad, de que no nos absorba la gente, ¿no? Pero yo creo que el primer paso es tomar conciencia nosotros del valor que tiene nuestro patrimonio e integrarlo en nuestra vida, ¿sabes? Ya no solamente la muralla, sino el conjunto, ¿no? Cuando había estado hablando de actuaciones que conllevan destrozos, yo me acuerdo de una intervención en Ronda, de una urbanización frustrada que se llevó por delante un destrozo medioambiental tremendo. Acinipo no está en Ronda, Acinipo está rodeado de un entorno natural absolutamente privilegiado.
La primera idea que se le ocurre a los turoperadores es hoteles y restaurantes. En tu experiencia, ¿has tenido que proteger algún entorno medioambiental para proteger un monumento, que sería el caso de Filipo? Pues... Que no construyan el hotel, el restaurante, no sé qué, en fin. Pues... evitar. En nuestro primer proyecto que nos presentaba el arquitecto estaba la cafetería. Por ejemplo. Y la cafetería implicaba la construcción de un edificio en una zona que para nosotros es una zona muy importante para el teatro, que es justo lo que es la entrada al teatro y lo que está más cerca de la aduana. Claro que no hay sitio, por el arquitecto ponía allí y tuvimos que pelear para que ese elemento no estuviera, porque entre otras cosas todo el centro de Málaga está lleno de bares, de restaurantes, y de frente y hacia arriba, hacia abajo, todo se ha llenado, con lo cual qué sentido tiene que en el propio. Yo recuerdo más un concejal también del Ayuntamiento de Málaga que una de las críticas que él hacía y que no entendía nunca es por qué Cultura, en aquel entonces, estoy hablando del año 80, por qué Cultura no dejaba hacer un restaurante en el castillo de Gibraltar. Porque claro, los turistas llegaban y tenían mucho calor y tal y cual. Y siempre hay un debate entre esta forma de entender el patrimonio, permitiendo construcciones de elementos añadidos para un restaurante, etcétera, etcétera, que luego en muchos de experiencias que se han hecho no son rentables y acaban cerrados, que ese es otro problema. Pero que es verdad que esa idea de querer siempre integrar en los conjuntos históricos los recintos arqueológicos, pero yo creo que la filosofía del patrimonio es velar por la planificación de ese espacio. Hombre, y la verdad es que nos alegramos de que se cree riqueza pues, de restaurantes, pero claro, el riesgo es que todos sean restaurantes y que provoque ese problema de los centros históricos. Pero es lo que decía José Manuel, esos problemas te lo vas a encontrar después, pero lo que no podemos es pararnos por esos problemas en defender el patrimonio y crear ciudades del patrimonio histórico. Pues esos son retos precisamente de gente que ha logrado que sus ciudades pues, sean un foco de atracción tan importante que al final el turismo y la masificación se convierten en un problema, pero que habrá que buscar fórmulas y de hecho se está trabajando en esa línea. Pero me estoy acordando de otro elemento clarísimo de la importancia de trabajar desde del patrimonio histórico. Recuerdo los dólmenes de Antequera, durante muchísimo tiempo, es muy importante, pero no los conocía nadie, incluso Antequera vivía de espalda a ellos, porque era un elemento que estaba dentro de un polígono industrial. Y el suelo del polígono industrial de toda esa vega de Antequera tenía un valor incalculable como para querer desde el patrimonio histórico o de la importancia de los dólmenes parar ese proceso de creación de la zona industrial. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente a lo largo del tiempo se ha logrado que la importancia de los dólmenes es tan grande desde el punto de vista histórico que se ha constituido un patrimonio histórico de la humanidad. Y precisamente con esta figura de filosofía que protege los bienes culturales, ahora sí se acepta, ahora sí se entiende que esa zona industrial es un grave problema y que ha creado un grave conflicto de filosofía, de patrimonio con el parque industrial. ¿Queremos decir que no se haga el parque industrial? No, pero que tampoco ese parque industrial ahogara, como fue el caso, de ahogar los dólmenes que casi le pone la gasolinera en lo alto de la entrada. ¿Y qué pasa? Que incluso personas que trabajaban con competencias municipales y que eran defensoras del patrimonio histórico no podían comprender cómo elementos tan importantes como los dólmenes de Antequera necesitaban de unos espacios que la protegieran y que la utilizaran, porque ellos entendían también con sus competencias municipales que no podían ser un proceso de freno a lo que supone el valor industrial de ese parque que se ha generado en torno a los dólmenes y que ahora es un problema y que ahora hay que solventar corriendo porque te lo impone la UNESCO. Y si quieres patrimonio de la humanidad y si quieres que los dólmenes sigan siendo un referente dentro del patrimonio de la humanidad, pues ahora tienes que solventar los problemas que se podían haber hecho mucho más tranquilamente cuando estas competencias municipales se podían haber atajado teniendo conciencia de que los dólmenes eran algo más que esa cosa que nos hemos encontrado aquí los que hemos nacido y que metían
cabras y cosas dentro del recinto, ¿no? Y bueno, y forma parte de la historia de Antequera. Y ahora... El último ya, venga. Yo tengo la suerte de vivir muy cerquita de Acinipo y no sé, me queda la duda de trabajar sobre la distancia desde Acinipo a Ronda para crear ciudad en Ronda. ¿Cómo se podría hacer? Porque todo lo que ha explicado del movimiento que ha habido en Málaga está muy dentro de lo que es la ciudad, el casco urbano. Pues fíjate, yo creo que esa pregunta te la puedes contestar más José Manuel y Bartolomé que yo, porque yo lo he aprendido de ellos. Y es que a mí me han dicho que si Acinipo va bien, Ronda va bien. Por eso está la cosa. Pero vaya, en nuestro caso teníamos todos juntos el conjunto histórico, ¿no? Pero que en arqueología también se trabaja con la articulación del paisaje territorial. Y como luego, elemento de difusión también. claro, y luego no podemos olvidarnos que puede parecer un elemento en contra, pero es un elemento a favor, porque de alguna manera nos pone en contacto con todo el entorno territorial de Ronda. Montecorto, Claro, y además que la creación de riqueza no tiene por qué estar en la ciudad. Claro, no, lo que pasa es que como la experiencia toda está dentro Hombre, del casco urbano. Bueno, porque en este caso no han dado para... Pero la filosofía es la misma, quiero decirte, la filosofía es entender que estos elementos trabajados y arreglados, investigados y conservados, formando parte de esa historia de la ciudad, trabajando también en las murallas, en otros recintos, la necrópolis árabe, etcétera, etcétera, se crea la historia de la ciudad. Y trabajando en el patrimonio, ese camino se recorre solo. Hombre, esto lo que sí va a generar sin duda es un esfuerzo superior, claro. Pero bueno, No, lo merece, hay que hacerlo. lo merece. Porque es que la gente que está implantada en el territorio también tiene derecho a beneficiarse de esa riqueza patrimonial que genera Acinipo, ¿no? ¿Entiendes? Claro, es verdad, es que está muy lejos, es cierto, pero es que precisamente ahí está el valor, ¿no? Creo. Porque además lo que dice Manuel, lo ha comentado también Bartolomé, es decir, es un elemento que está en Ronda, pero no es de Ronda. Está Montecorto, está Setenil. Sí, ya, por supuesto. Lo que pasa es que de ahí venimos de la desvalorización de que como está tan lejos, pues tampoco vamos a... Pero por eso la culpa sobre todo es porque como es de la Junta, ¿sabes? También. Es un concepto muy de frontera, muy administrativo. Es decir, la gente de Montecorto no hace ni idea, aparte de la gente de Ronda, pero te vas a Setenil y viven a espalda y estará más cerca de Setenil y Montecorto que esto. O incluso si te una pura Sahara de la Sierra y los temas administrativos influyen, ¿no? Aparte que no había ningún tipo de estrategia sobre Acinipo, solo con la compra y difusión que no ha habido. Pero si la estrategia que hay planteada, que tampoco no es nada compleja, se va llevando poco a poco, la visión va a ser radical. Y esos pueblos empezarán a mirar, ¿no? Y viceversa. Hombre, definitivamente yo creo que lo importante es que la ciudadanía tome conciencia de lo que tiene los elementos estos históricos, que eso a su vez llega a la corporación y que la corporación lo traslade pues, a la consejería y tal. Y eso de verdad que puede con todo. Lo que pasa así mismo hay un problema. Detecto yo, ¿no? Al final, tú siempre en un sitio amplio como Acinipo, al final siempre coges un elemento símbolo que es inevitablemente el teatro. A mí lo que me preocupa es que todos los esfuerzos y todos los planteamientos pivoten solo sobre el teatro. Claro, el uso escénico de los teatros depende del teatro romano que sea, depende del nivel de investigación, del nivel de conservación. Es decir, que el uso o no uso tiene que ser un estadio casi último, una vez ya se desarrolla este proyecto, ¿no? Eso es un riesgo que yo veo, porque es lógico y humano que digamos, ¿cuál es el símbolo? El teatro, es que está a huevo, como se suele decir. Es muy potente. Al teatro vamos, venga, y vamos a ver actores ya ahí, ¿no? Esas cosas tan pánicas. Tranquilidad. O sea, hay que cogerla, bueno, en la metodología de intervención del patrimonio. Ya está aceptada por todo el mundo, y hay cartas internacionales de UNESCO y de normativa más que suficiente, ¿no? Pero algunas veces nos puede más ese deseo, como somos en definitiva, Venancio Bote estuvo aquí de un hombre ya que está jubilado, un catedrático de economía del turismo, ¿no? Y se me quedó esa frase, ¿no? Es que estamos en la adolescencia, ¿no? Lo queremos todo, hablando del turismo, lo queremos todo. Y aquí es lo mismo, estamos en la adolescencia.
que es algo que lo queremos todos. Quiero esto, quiero el bolso, quiero estos zapatos, quiero... Entonces, yo creo que habrá que poner, que hay que tener cuidado, porque nos podemos equivocar. No obstante, hay marco legal suficiente como para que esto se haga como la metodología requiere, que es generar conocimiento de la investigación y bueno, y todas las patas de gestión del patrimonio. Pero vamos, porque no es un teatro normal. El último es que yo no dormía con el concepto. Es el legado que hacía último. Y vamos, he escuchado de que bueno, que la ciudadanía está un poquillo a espaldas de Acinico. Bueno, y yo como parte de una asociación de Alto Ronda, parte de ella, vamos, discrepo un poquillo sobre eso, en el sentido de que hay bastante sensibilidad hacia Acinico, hacia la muralla y eso, porque se divulgan artículos en el Facebook y hay bastante repercusión en cuanto a todo lo que se publica. O sea, hay bastante. Lo que pasa es que más bien la gente está como algo defraudada, digamos, ¿no? Porque está muy abandonado, no se le presta la atención que merece. Entonces la gente está como quemada, digamos, ¿no? de las intenciones que hay sobre el monumento, ¿no? Sobre Acinico, dice. Vamos, también está la muralla abandonada, hay una grabada, pues te digo, que hay más patrimonio que no solamente Acinico. No, me refiero a que se ha hablado de que la ciudadanía está de espalda, digamos, Hombre, es muy poca, es cierto. Ahí se está muy moviendo. sensible con el tema ese. Sí. Yo veo positivo en el sentido de decir que la ciudadanía de alguna manera tiene que ser conquistada con la idea de la puesta en valor del patrimonio histórico y que cada persona que tenga esta idea es como los reyes católicos cuando transformaba ese territorio árabe en cristiano y lo transformaba al clero, ¿no? De alguna manera cada persona que ganemos, que piense que el patrimonio histórico tiene un valor y que debe estar por encima de muchos otros elementos para querer a la ciudad, pues es nuestra lucha en ese sentido. Y esa fuerza es la que va a hacer que las corporaciones a su vez peleen por el tema, lo entiendan, lo defiendan frente a otras instituciones, porque también no podemos olvidar, y eso saben los que tienen también conciencia de lo que es gobernar, de que los recursos son limitados. Cuando hablábamos, por ejemplo, aquí en Málaga de que vamos a arreglar un castillo, es que hay 101 castillos. Es que la Consejería ha intentado poner en marcha proyectos de valorización y de conservación de los castillos. ¿Qué ha ocurrido? Que lo ha puesto en marcha y al final, desde el punto de vista económico, con la crisis del año 2006 en adelante, pues proyectos que desaparecieron, porque no podemos olvidarnos que hemos tenido, todavía tenemos los flecos de una crisis muy importante. Y es verdad que gracias a Dios que tenemos muchísimo patrimonio histórico en Andalucía, 101 castillos en Málaga, no sé cuántos miles de yacimientos romanos inventariados. Esto no hay forma humana de abarcarlo todo, ¿no? Esto es complicado. Entonces, por eso digo que hay que centrarse muy bien en los proyectos y Acinico yo creo que reúne las condiciones para los pocos recursos que hay, ponerlos ahí, pero como digo, no solamente para poner en valor las ruinas de Acinico, sino para que a su vez ese ejercicio económico de puesta en valor sirva también para generar la transformación, en este caso de Ronda, y conseguir riqueza económica, atracción turística en el sentido de la palabra, concienciación histórica de nuestra historia, valga la redundancia, y una forma de entender la vida, no se entiende del medio ambiente, ¿no? Y no especulativa, vamos a hacer chalés, vamos a hacer casas usadas, porque ahora es lo que prima y lo que genera riqueza. No porque eso es pan, eso es, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Mientras que el patrimonio histórico, pues de alguna manera está demostrándose que ha permanecido permanentemente a lo largo de este hilo de la historia, incluso algunos olvidados. De lo que explicábamos antes, las murallas de la coracha de Málaga se derribaron porque se entendían que no valían para nada. La Alcazaba quisieron derribarla. Y hay muchas cosas que han desaparecido porque se pensaban que no valían para nada. Y no que estemos hablando de fosilizarnos, pero sí de no permitir que ahora, en función del progreso,
se pueda derribar todo. Bien. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias a vosotros. Gracias.